Imagina por un momento que existe un objeto en la Tierra capaz de liberar un poder tan devastador que ejércitos enteros podrían caer sin que se dispare una sola arma. Un objeto capaz de provocar enfermedades misteriosas en ciudades enteras. Un objeto que, según antiguos relatos, podía abrir ríos, derribar murallas gigantescas y desatar una energía que nadie podía controlar. Ahora, imagina algo aún más inquietante. Ese objeto desapareció hace miles de años, y desde entonces nadie ha podido encontrarlo. Pero muchos creen que todavía existen ocultos esperando. Ese objeto es conocido como el Arca de la Alianza. Durante miles de años ha sido considerado uno de los artefactos más sagrados de la historia de la humanidad. Para millones de personas, representa la presencia directa de Dios en la tierra. Pero para otros investigadores, el arca podría haber sido algo muy diferente. No solo un objeto religioso, sino una máquina. Una tecnología antigua que apareció en el mundo mucho antes de que la humanidad entendiera la electricidad, la radiación o la energía. Y si eso fuera cierto, entonces surge una pregunta que cambia completamente la historia. ¿Quién creó realmente el arca? Pero para entender ese misterio primero, debemos regresar miles de años atrás, a un desierto, a una historia que comenzó con un pueblo que buscaba su libertad. Hace miles de años, un grupo de personas escapaba de uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Habían vivido durante generaciones bajo el dominio de Egipto. Eran esclavos, pero un líder cambió su destino. Ese líder era Moisés. Según los relatos antiguos, Moisés condujo a su pueblo hacia el desierto en busca de una tierra prometida. Pero durante ese viaje ocurrió algo extraordinario. Moisés subió una montaña conocida como el Monte Sinaí. Allí permaneció durante días envuelto en nubes, fuego y truenos. Cuando regresó, no lo hizo con las manos vacías. Traía consigo algo que cambiaría la historia. Las tablas de los mandamientos, piedras grabadas con leyes sagradas. Pero también traía algo más, instrucciones extremadamente detalladas para construir un objeto sagrado, un objeto que sería el centro espiritual del pueblo. Ese objeto sería el Arca de la Alianza. Las instrucciones eran sorprendentemente precisas. No eran simples indicaciones simbólicas. Parecían más bien el diseño técnico de un dispositivo complejo. El arca debía construirse con madera de acacia. Luego debía cubrirse completamente con oro puro por dentro. Y también por fuera. Encima debía colocarse una tapa hecha de oro macizo. Sobre esa tapa se colocarían 2 querubines con alas extendidas que se enfrentarían entre sí. Entre esas alas, según el relato, se manifestaría la presencia divina. Pero lo más extraño no era su forma, era lo que el arca hacía. Durante el viaje del pueblo por el desierto, el arca siempre iba al frente, y una y otra vez, los textos describen fenómenos que parecen desafiar toda explicación natural. Cuando los israelitas llegaron al río Jordán, las aguas se detuvieron, el río dejó de fluir. El pueblo cruzó sobre tierra seca. Cuando enfrentaron la poderosa ciudad de Jericó, ocurrió algo aún más sorprendente. Los sacerdotes caminaron alrededor de la ciudad, llevando el arca. Durante días repitieron el recorrido, luego sonaron trompetas, y las enormes murallas de piedra colapsaron sin catapultas, sin armas, solo sonido, y la presencia del arca. Pero también existían advertencias extremadamente serias. Nadie debía tocar el arca. Nadie debía mirarla directamente, porque el objeto era peligroso o mortal. En un momento de la historia, un hombre llamado Usa intentó sostener el arca cuando parecía caer. Solo extendió su mano para estabilizarla. Murió al instante sin combate, sin herida visible, simplemente cayó muerto. Otro relato describe cómo varias personas miraron dentro del arca cuando no debían hacerlo. Muchos murieron ese mismo día. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de objeto produce ese tipo de efecto? Durante siglos, las personas interpretaron estos eventos como milagros, manifestaciones directas de un poder divino. Pero en tiempos modernos, algunos investigadores comenzaron a observar la descripción del arca desde otra perspectiva, una perspectiva científica, y encontraron algo muy interesante. El arca estaba construida con capas de metal conductor, oro por dentro y oro por fuera. Entre esas capas había madera, un material aislante. Ese diseño es sorprendentemente similar a un dispositivo conocido en la ciencia moderna, un capacitor. Un capacitor es capaz de almacenar energía eléctrica y liberarla de forma repentina, a veces con una descarga extremadamente poderosa, lo suficiente como para matar instantáneamente a una persona. Eso podría explicar por qué tocar el arca era tan peligroso. Pero existe otra teoría incluso más inquietante. Algunos investigadores creen que el arca podría haber contenido materiales radiactivos,
sustancias capaces de emitir radiación peligrosa. La radiación puede provocar quemaduras invisibles, puede provocar enfermedades graves, tumores, ceguera, incluso la muerte. Y curiosamente existe un episodio en la Biblia que describe algo muy similar. En una batalla, los enemigos de Israel capturaron el arca. Los filisteos la llevaron a su ciudad como trofeo de guerra. Pero poco después comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La gente empezó a enfermar. Aparecieron tumores dolorosos, plagas a la población. Entró en pánico. Creyeron que el arca estaba maldita. Decidieron moverla a otra ciudad. Pero la enfermedad también apareció allí. Entonces la enviaron a otra ciudad más, y nuevamente aparecieron tumores y enfermedades. Finalmente los filisteos hicieron algo desesperado. Devolvieron el arca. No querían tenerla cerca. Ahora detente un momento y piensa en esto. Tumores en enfermedad repentina, muerte. Para muchos científicos modernos, esto suena inquietantemente similar a la exposición a radiación. Durante siglos, el arca permaneció en Jerusalén, guardada en el templo construido por el rey Salomón. En la cámara más sagrada del edificio, el lugar santísimo, solo una persona podía entrar allí, el sumo sacerdote. Y solo una vez al año, pero entonces ocurrió una tragedia que cambiaría la historia. Un imperio poderoso llegó desde el este en Babilonia. Después de un largo asedio, Jerusalén cayó. El templo fue saqueado, luego destruido por el fuego. Los babilonios registraron cuidadosamente todos los objetos que se llevaron a Noron, tesoros, objetos sagrados. Pero hay algo extraño, el arca no aparece en ninguna lista. El objeto más poderoso del antiguo Israel simplemente desapareció. Desde ese momento, el rastro del arca se pierde en la historia. Durante siglos surgieron innumerables teorías. Algunos creen que fue escondida bajo el monte del templo. Otros dicen que fue llevada a África. Una antigua tradición etíope afirma que el arca fue transportada hasta la ciudad de Axum. Allí estaría guardada dentro de una iglesia antigua, custodiada por un solo sacerdote. Ese sacerdote vive junto al arca el resto de su vida. Y según relatos locales, muchos de esos guardianes desarrollan ceguera antes de morir. La pregunta es inquietante. Podría tratarse de radiación, pero la historia da otro giro inesperado durante la Edad Media. Una orden militar misteriosa surgió durante las Cruzadas. Los Caballeros Templarios. Su cuartel general estaba ubicado en Jerusalén, justo sobre el lugar donde había estado el antiguo templo. Durante años, excavaron túneles bajo el monte. Nadie sabe exactamente qué buscaban, pero algunos creen que buscaban el arca. Y quizás la encontraron. Según algunas leyendas, los templarios llevaron el arca a Europa, primero a Francia, luego a Escocia, a un lugar llamado Roslin, un edificio lleno de símbolos antiguos y referencias bíblicas. Un lugar que muchos creen fue diseñado siguiendo la estructura del templo de Salomón, pero incluso esa pista desaparece con el tiempo. Y una vez más, el arca se pierde en la historia. Ahora surge una pregunta aún más inquietante. Si el arca realmente era una máquina, si realmente contenía una fuente de energía desconocida, entonces, ¿quién la construyó? ¿Cómo pudo existir una tecnología tan avanzada, miles de años antes de la ciencia moderna? Algunos creen que fue obra de una civilización perdida. Otros creen algo aún más extraordinario, que no fue creada por humanos. Y aquí aparece un detalle fascinante. Desde el inicio de la era nuclear moderna se han reportado objetos voladores no identificados cerca de instalaciones nucleares, cerca de misiles, cerca de pruebas atómicas. Es como si algo estuviera observando nuestra tecnología, vigilando, esperando. Entonces surge una idea que parece sacada de ciencia ficción. ¿Y si la humanidad no fue la primera civilización en descubrir ese tipo de energía? ¿Y si el arca fue un ejemplo de una tecnología extremadamente avanzada, una tecnología que aún no entendemos? Durante más de 2000 años, el Arca de la Alianza ha sido uno de los mayores misterios de la historia. Tal vez está enterrada bajo toneladas de roca, tal vez se encuentra oculta en una cámara secreta, tal vez fue destruida, o tal vez sigue esperando el momento en que alguien la encuentre. Pero si ese día llega, la verdadera pregunta no será dónde estaba. La pregunta será quién debería poseerla, porque el objeto más sagrado de la historia también podría ser el arma más poderosa jamás creada, y su descubrimiento podría cambiar el destino del mundo, para siempre. Música suave y reflexiva. A veces los misterios existen por una razón. Tal vez algunos objetos del pasado no estaban destinados a ser encontrados. Tal vez algunas puertas no deberían abrirse, porque si el arca realmente existe, si realmente posee el poder que describen las antiguas escrituras, entonces tal vez el mundo aún no está preparado para verla otra vez. Y quizás
sea mejor que continúe perdida. Dale like y suscríbete para más contenido.